A continuación explicaremos cómo calcular el reactivo limitante, también daremos su definición, en esta reacción química donde todos los componentes que intervienen, tanto reactivos como productos, son gases, por lo tanto lo haremos de una manera diferente a como lo hemos explicado en otro vídeo, donde aparecían componentes sólidos. También comentaremos lo que es el reactivo en exceso y veremos cómo calcular el exceso que nos queda y por último calcularemos la cantidad de productos que se nos forman. Entonces tendremos dos vídeos de gases porque en este hay una curiosidad y el otro es algo diferente, pero bueno, vamos allá. Tenemos aquí una reacción de combustión donde tenemos metano más oxígeno y forman gas CO2 y vapor de agua también en estado gaseoso. Para hacer esta reacción química nosotros pondremos 50 litros de metano y 50 litros de oxígeno a 390 Kelvin y a una atmósfera de presión. Entonces, según la reacción química, que ya la tenemos ajustada, por cada mol de metano necesitaremos 2 moles de oxígeno y se nos formará 1 mol de CO2 y 2 moles de vapor de agua. Como las condiciones no van a variar porque toda la reacción química se va a dar a 390 grados o 390 Kelvin sin el grado y una atmósfera de presión, según la ley de Gay-Lussac, lo que podemos transformar estos moles en litros. De manera que podemos establecer que por 1 litro de metano reaccionarán 2 litros de oxígeno y se nos formará 1 litro de CO2 y 2 litros de vapor de agua. Vuelvo a repetir, según la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Que ya las hemos comentado esas leyes de gases en otros vídeos. Entonces, a partir de esas igualdades, vamos a calcular si yo tengo 50 litros de gas metano, cuántos litros necesitaré de gas oxígeno para que me reaccionen los 50 litros de metano. Entonces, para hacer el cálculo, nosotros partimos de los 50 litros de metano, de CH4, y hemos visto que la equivalencia está con estos números de aquí, de manera que 1 litro de metano necesita 2 litros de oxígeno, por lo tanto 1 litro de CH4 necesita 2 litros de oxígeno. De manera que multiplico 50 por 2 son 100, entre 1, 100, y ahora tacho unidades, tacho litro de CH4 y litro de CH4 y me queda litro de oxígeno. De manera que si quiero hacer reaccionar 50 litros de metano, necesitaré 100 litros de oxígeno. En este caso, esta reacción no la podría realizar porque solo tengo 50 litros de oxígeno. De manera que ya empezamos a ver cuál de los dos sería el limitante, el que me limita la reacción química, porque no tengo los 100 litros de oxígeno. Ahora vamos a hacer el cálculo al revés. A partir de los 50 litros de oxígeno calcularemos cuántos litros de metano reaccionarán con estos 50 litros de oxígeno. Por lo tanto, 50 litros de O2 y lo pasaremos al litro de metano con el factor de conversión que teníamos aquí, pero ahora al revés. 2 litros de oxígeno equivalen a 1 litro de metano. De manera que tacho litro de oxígeno y litro de oxígeno, multiplico 50 por 1, 50, entre 2, 25. Por lo tanto, necesito 25 litros de metano, CH4, para que reaccionen con los 50 litros de oxígeno. Fijaros que como tenía 50 y 50, estos 50 litros de oxígeno me van a poder reaccionar con los litros de metano. Incluso me van a sobrar de metano. Por lo tanto, ya tenemos cuál es el reactivo limitante y cuál es el exceso. El reactivo limitante es el oxígeno, porque es el que se consumirá entero y luego del que nos va a sobrar, que es el metano, será el que está en exceso. De manera que, si yo hago reaccionar 50 litros de oxígeno, hemos visto que se me van a consumir 25 litros de CH4.
De manera que si se me consumen 25 litros de metano, para saber lo que me queda solo tengo que hacer la resta. Si al principio tenía 50 litros menos 25, me van a quedar 25 litros de metano en exceso. Y si yo tenía 50 litros de oxígeno, pero me reaccionan los 50 litros, no me va a quedar nada de oxígeno después de hacer la reacción. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el limitante, el que se acaba, es el oxígeno. No podríamos haberlo hecho al revés, vuelvo a repetir, que ya lo hemos comentado antes, porque fijaros que si yo hubiese consumido o para consumir los 50 litros de metano, necesitaría 100 litros de oxígeno y no los tengo, solo tengo 50. Por lo tanto, esta reacción química no la podría haber realizado con las condiciones que tenemos aquí. En cambio, la de abajo sí, porque tengo 50 litros de oxígeno y tengo 25 de metano. Y por último, para calcular los litros que se forman de CO2 y de agua, también lo tendremos que hacer con los factores de conversión, de manera que, lo haremos aquí al lado, espero que me quepa, lo podemos hacer a partir de los 50 litros de oxígeno o a partir de los 25 de metano. Lo hacemos a partir del que se acaba, de manera que 50 litros de oxígeno por... Y ahora, si quiero saber los litros de CO2 que se forman, la equivalencia es esta. 2 litros de oxígeno forman 1 litro de CO2. Por lo tanto, 2 litros de O2, 1 litro de CO2. De manera que multiplico 50 por 1, 50 entre 2, 25. Se me forman 25 litros de CO2. Y luego, para saber los litros de agua, lo mismo. 50 litros de O2 por, y ahora aquí pondré los coeficientes que hay aquí delante. 2 litros de oxígeno dan 2 litros de agua, por lo tanto 2 litros de oxígeno son 2 litros de agua. 50 por 2 son 100, 100 entre 2, 50 litros de vapor de agua. Por lo tanto, fijaros que al final de la reacción nos quedarán 25 litros en exceso de metano y se habrán formado 25 litros de CO2 y 50 litros de agua. Y fijaros, al final tendremos 25 litros de metano más 25 de CO2 más 50 de agua, un total de 100 litros. Y en el inicio teníamos 50 más 50, 100 litros también. Fijaros que nos ha dado la misma cantidad al principio que al final. Esto sucede solo en las reacciones químicas donde el número de moles, o en este caso el número de litros de reactivos y de productos, es el mismo. Fijaros que si yo sumo 1 más 2 da 3 y en el otro lado 1 más 2 también da 3. Por lo tanto, cuando estos coeficientes, la suma da el mismo resultado, la cantidad inicial va a ser igual a la final. En otro vídeo donde volveremos a explicar otro ejemplo con gases de lo del reactivo limitante y en exceso, utilizaremos una reacción química con números diferentes para que veáis que los resultados del inicio y del final no son los mismos, pero ya es algo normal. De manera que recordad, el reactivo limitante es aquel que se consume antes, como hemos explicado en el vídeo de los sólidos, y en este caso el primero que se consume es el oxígeno, de manera que cuando se consume el oxígeno aún nos queda un poco del otro reactivo que será el reactivo en exceso.